Ok, muy buenas noches. Tengan cada uno de ustedes. Quiero iniciar con el tema que Dios puso en mi corazón. Se llama Volviendo a mi esencia. Volviendo a mi esencia. ¿Cuál es ese volver a tu esencia? Nosotros los que creemos en el Señor, los que hemos tenido experiencias con Dios, los que hemos sido llamados a un llamamiento por Dios de servicio, muchas veces se nos olvida el propósito por el cual Dios lo llamó a usted, tal vez por situaciones, por problemas, por dificultades, por pruebas que uno a veces pasa en el camino. Pero todo eso es parte, yo quiero decirle, todo eso es parte de lo que Dios, el Señor nunca dijo que era fácil, o sea, hay que esforzarse, hay que luchar, hay que perseverar. Y si Dios lo llamó a usted es porque Dios cree en usted, porque Dios tiene fe en usted, porque Él sabe el propósito que hay en usted. Dice el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Eso atesórelo en su corazón. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di como profeta a las naciones. Oye, eso tiene mucho peso. Eso no son palabras de mías, eso son palabras exactamente, directamente de la palabra que usted y yo conocemos, de la palabra de Dios. Entonces, usted siéntase privilegiado, siéntase gozoso, sienta el propósito de Dios en su vida. Ahí, Dios está trabajando con usted. Dios no se ha olvidado de usted. Las situaciones por las que usted esté pasando son parte del proceso de la vida. Pero Dios no lo va a dejar. Él dice, yo estaré todos los días hasta el fin, todos los días. Y recuerde, Jesús se fue, Jesús subió al cielo, pero les dijo, no se muevan sin antes esperar la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos conforta, nos levanta, nos inyecta, nos da esa paz en el corazón cuando vemos que las situaciones se ponen muy adversas en nuestra vida. Es el Espíritu Santo de Dios el que llega a tranquilizarnos, a decir, confía en mí, yo estoy ahí, tranquila, deposita, entrégame esa carga, entrégame esa situación porque yo estoy ahí pendiente. Ok, me baso en, el, en el libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 1, dice así, y Acab dio aviso a Jezabel, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo te he puesto tu persona como uno de ellos. Recuerde que Elías Dios lo usó, ¿verdad? Para cuando se juntaron los profetas, ¿verdad? De Baal, Dios usó a Elías poderosamente y Elías les dijo, ok, hagamos un altar, traigan, traigan los carneros, despedácenlos, hagan como ustedes a bien les parezca. Eso sí, no pongan fuego debajo. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y así lo hicieron. Los profetas dicen que, de Baal dice que ellos hicieron su altar, como ellos hicieron, y dice que empezaron desde la mañana y hasta el mediodía, y dice que Baal nunca respondió. Se sajeaban, se cortaban, hacían toda clase de sacrificios, y Baal nunca respondió. Pero cuando le llegó el turno a Elías, eso es tremendo. Cuando le llegó el turno a Elías, Elías le dijo, porque recuerde que era el pueblo de Israel que estaba en juego ahí, el pueblo de Israel había sido engañado y Dios
habla a través de Elías y le dice a Elías al pueblo, acercaos, acercaos a mí. Y él hizo el altar, todos los animales, los bueyes, los partió. Dice que él hizo el altar como Dios y como él sabía que a Dios le agradaba. Piedra sobre piedra, echó agua, después echó más agua de lo que tenía que echar, hizo una zanja y dice que él hizo una oración y Dios le dijo, él le dice, Señor Jehová, respóndeme, respóndeme para que este pueblo vea realmente quién es Dios sobre Israel. Y dice la palabra que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, despedazó las piedras, lamió toda el agua que estaba ahí, o sea, wow, y cuando el pueblo vio ese, se maravillaron y dijeron, Jehová es Dios, bendito sea su nombre, y se arrepintieron. Y entonces, ¿qué hizo Elías? Agarró a los 400 profetas y dice que los desgolló, los asesinó, los quitó. Y entonces el rey acá, quiso saber todo esto que Elías había hecho, ¿verdad? Sigo leyendo, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó. ¿Quién? Elías, cuando esta mujer le dio ese mensaje por medio de ese mensajero. Dice, viendo el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida y vino a Berseba, perdón, que está en Judá, y allí dice que dejó a su criado. Vea qué tremendo. Y yo me pongo a ver porque la vida de ese hombre, de Elías, yo puedo relacionarla, conmigo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hace más o menos, bueno, hace un día, hace más o menos como año y medio, por ahí, que empezó a ver todo esto del COVID y que mucha gente desertó, se fue, que mucha gente ya no quiso seguir más dentro de la visión y todo. Entonces, el estado de mi esposa que cayó muy grave por la enfermedad que ella, algunos de ustedes, ya ustedes saben que ella pasó. Entonces, eso fue minando mi corazón, eso fue haciendo que mi corazón se fuera como perdiendo del propósito principal que Dios había puesto en mí. Y estuve a punto de rendirme cuando yo vi toda esta situación. Yo empecé a tomar una posición completamente errónea, diferente. Empecé ya yo decía en mi corazón, ya yo no quiero enseñar, ya yo no quiero cantar, ya yo no quiero predicar, ya yo no quiero, me amargué, así, en dos platos me amargué. Y fue tremendo como, yo dije, bueno, yo, ahora que ya, pues ya prácticamente no tengo nada, según yo, creyendo que ya no tenía nada, ¿verdad? Yo empecé a pensar y dije, bueno, yo voy a visitar alguna iglesia, a, a ir, sentarme en una iglesia, ojalá, no sé, los domingos, voy a dejar que alguien me pastoree, que alguien escuchar prédicas y bueno, por lo menos para mantenerme, ¿verdad? Para no, porque yo sabía bien que yo al mundo yo no me iba a ir, no iba a hacer cosas incorrectas, pero sí había mucha frialdad en mi corazón. Ya yo no sentía esas ganas de buscar de Dios, me sentía decepcionado, y en todo este mover, bueno, surgió la oportunidad de que mi hermana me llamó un día y me dijo, Mao, me dice,
hermano, ¿cómo estás? No sé, y me dice, yo siento que no estás bien, y tras de eso, ya tenía un año de estar sin empleo. Fue muy duro para mí, fue muy duro porque un hombre que no pueda producir, que no pueda mantener un hogar, es frustrante, es frustrante. Y viendo toda esa situación, y ella me dice, vea, me dice, mi hermana me dice, yo quiero hacerle una propuesta, yo quiero que tú te vengas para acá, para los Estados Unidos. Yo necesito hacer algunos trabajos y no sé, me dice, Dey, surgió el nombre suyo, inesperadamente. Yo estaba hablando con él y él me dijo, yo quiero que Mao venga, yo quiero que tu hermano venga acá. Y bueno, yo en esa, mm, ¿verdad? No sé, desacuerdos, ¿verdad? En ese tempestad que venía un pensamiento, que venía otro, ¿verdad? Em, yo tomé la decisión y mi esposa me dice, mi amor, me dice, esto, a mí me parece bien, me dice, a mí me parece que debemos de ir. Yo creo que, no sé qué irá a pasar en realidad, pero como uno siempre va, ella es más lanzada, ¿verdad? Me dice, vámonos, me dice, em, yo sé que Dios puede tener algo para nosotros, me dice, yo siento que esto, no sé, vamos a hacer algo diferente, me dice, vamos a pasear, vamos a conocer, y bueno, no sé, me empezó a surgir como esa idea y yo la fui aceptando, la fui aceptando. Cuando en eso salió la oportunidad de poder trabajar con un señor por acá, y él me estuve con él 4 meses trabajando, y en esos 4 meses que estuve trabajando, yo empecé a ahorrar y empecé a ahorrar y empecé a ahorrar. Gastábamos solo lo mínimo y el resto él lo guardaba. Y cuando ya, después de esos 4 meses, ya, cuando ya yo vi que ya yo tenía el dinero para venirme, entonces tomé la decisión. Me vine para acá. Yo cuando venía en el avión, yo venía pensando muchas cosas, y yo dije, bueno, yo siempre con mi fe creyendo en Dios, que siempre había algo más para mí. Y entonces fui, como que empecé como a inyectarme, como a motivarme, y bueno, en eso ya llegué aquí a los Estados Unidos. Venía como con una expectativa diferente, ¿verdad? También pues venía pensando que dónde iba a estar y todo ese asunto, pero bueno, como mi hermana me ofreció por lo menos un tiempo aquí mientras que nosotros nos establecíamos. Y bueno, ya empecé a trabajar y empecé a ver cómo era el sistema acá. Ya me fui a trabajar con Joe y ya yo, bueno, estuve casi que las primeras 2 semanas en la casa de ella ahí, y cuando en un momento me dice mi hermana, ay, mi hermano me dice, tengo que ir a la iglesia, me dice, ¿por qué no me acompaña? Me dice. Y yo, a tu iglesia. Ajá, sí, sí, quiero ir a la iglesia porque hoy tengo actividad, hoy tengo culto, y entonces yo quiero que tú vengas conmigo, me dice. Y vamos, 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 me dice. Es más, maneje usted, me dice. Entonces, bueno, me vine con ella. Este, em, me recuerdo que la primera vez que entré, ¿verdad? Yo en mi mente, ¿verdad? Yo pensando, ¿verdad? Dije, ok, dice, aquí nadie me conoce, aquí nadie sabe quién soy yo, aquí yo ando, bueno, aquí ando yo como pez en el agua, yo todo tranquilo, dije yo, aquí nadie se va a dar cuenta, digamos, según yo, en mi pensamiento, mis adentros, nadie se va a dar cuenta quién soy yo, de dónde vengo, cuál es el ministerio que tengo y nada de eso. Y yo tranquilo. Y ya cuando empecé a ir, y cuando ya empecé a ver en el momento de la alabanza y la adoración,
yo empecé a sentir unos destellos ahí adentro de mi corazón, empecé Dios empezó a trabajar desde ese mismo instante en mi vida. Y yo me recuerdo que yo entraba y yo sentía esa presencia tan bonita de Dios y volvía a ver para un lado, volvía a ver para el otro y yo veía que todo el mundo adorando, que todo el mundo con sus manos levantadas y yo, no sé, yo empecé ahí a llorar y yo le decía, wow, cómo extraño yo eso, cómo me hace falta eso, y, y, y Dios empezó ahí a trabajar conmigo, y empecé a ir los miércoles, ya yo empezó a decirme, bueno, ya, bueno, le salí tan bueno para el trabajo y entonces, me recuerdo que los primeros miércoles no pude ir porque los miércoles ellos tienen culto de intercesión, de adoración fuerte, se llama el aposento y ellos se meten a orar y orar, y es una hora, pero de continua alabanza, oración, ministración. Y bueno, entonces sentí mi corazón un miércoles, le dije a Joe, hoy no salgo tarde, yo quiero ir a la iglesia, entonces se lo digo ahora en ese mismo día, se lo dije temprano, porque quiero estar en la noche, quiero ir a la noche, al culto. Y bueno, me fui ese miércoles y bueno, ya yo empecé como a enamorarme, como a sentir esa sensación tan bonita. Y bueno, yo ahí en mi, en mi forma y ahí a un ladito, ¿verdad? Yo, pues, puñica, empecé otra vez a hablar con Dios, empecé a decirle cómo estaba mi situación, y Dios traía a mi mente, a mi memoria, en muchas cosas, muchos recuerdos, muchas cosas que nosotros empezamos aquí en el ministerio, y eso empezó a quebrantar mi corazón, ¿verdad? Eh, Llegué al punto en que un día, un domingo en un servicio, ya cuando nosotros vamos saliendo, ¿verdad? Cuando se acercan los pastores y dice, venga, dice, hace algunos semanas que los hemos estado viendo por acá y hoy quiero hablar con ustedes, dice, hoy no se vayan, dice, dígale a su hermana que hoy yo lo voy a raptar, ¿verdad? Y bueno, eh, nosotros no sabíamos en realidad, o sea, no sabíamos en realidad qué era el propósito de Dios, pero Dios tenía todo fríamente calculado, Dios tenía todo Dios tenía todo así planeado. Y bueno, me recuerdo que bueno, nos fuimos en el carro y entonces ya ellos nos dijeron, ¿verdad que ustedes son pastores, ustedes son ministros de Dios, ¿verdad? Y yo me volví a ver así para todo lado y yo, ujú". Y dice, qué bueno, dice, porque nosotros ya sentimos eso, dice, Dios está trabajando con el corazón de ustedes. Y el pastor nos dijo, bueno, nuestros padres espirituales ya oficialmente, ya, ya nos tomaron, nos aceptaron, ¿verdad? Ha sido un proceso demasiadamente lindo ello, pero bueno, ellos, el pastor nos recibió y entonces empezó a, a preparar el corazón mío, el corazón de mi esposa. em, y entonces, no sé, digo yo, surgió, pero no surgió, sino que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios da testimonio de quién tú eres, porque cuando uno está conectado con el Espíritu Santo de Dios, aunque yo no quería que nadie se diera cuenta, pero el Espíritu Santo de Dios sabía quién era yo. Él ya era muy visible. Cuando tú eres marcado para un propósito, cuando eres marcado con un destino, téngalo por seguro que Dios siempre no te va a dejar ahí.
no, Dios va a meter mano. Cuando tú veas que todo se acabó, Dios va a empezar a meter mano. Pero tú tienes que permitir eh, que Dios trabaje en tu corazón, que Dios trabaje en tu vida, porque si yo no lo hubiera dejado, que Él trabajara, tal vez yo no tendría hoy lo que Dios nos ha dado, nos ha devuelto, ¿sabe? Ha sido bastante tremendo. Y entonces, uy, yo empecé ahí en mis adentros, en empecé a sentir y Dios empezó a hablar a mi corazón y Dios casi que lo podías como escuchar así como con una voz audible, que Él me decía, ni tú mismo me decía, vas a parar lo que yo tengo para ti, porque no eres tú, no fue la gente, no fueron los pastores, sino que fui yo el que te llamé, fui yo el que te escogí, fui yo el que te abrió camino, fui yo el que en los planes míos, desde antes, por eso leí el pasaje que decía antes que naciese te conocí y antes que te formaste en el vientre, dice, te di por profeta de las naciones. Fue en ese, Dios tenía todo planeado y Dios empezó a tratar en mi corazón, empezó a otra vez a arder esa llama. Este, em, pero quiero también volverme al pasaje que estoy leyendo. Eh, ok. Versículo 4 y 5 estoy en el Primera de Reyes, capítulo 19. Ahora voy por el capítulo, leo el capítulo 4 y el versículo 5. Dice, y él fue, dice, por el desierto, un día de camino. ¿Quién? Elías. Dice, y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Ay, 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 vea qué tremendo. Elías está huyendo, huye por la palabra que esta mujer, no sé cuánta gente estará ahí huyendo por algo que le dijeron, por algo que caló en su vida, por algo que lo marcó a usted, que lo hirió, que lo lastimó, y tal vez usted anda huyendo. Y eso le pasó a Elías, y eso me pasó a mí también. Yo no soy la excepción. Y tal vez y se fue huyendo, y entró en él. Imagínese cómo se sentía Elías, cómo se sentiría usted cuando usted mm, le suceden cosas que ni usted mismo piensa, que usted un día tal vez pudo haber pasado por ahí. Y él se sintió decepcionado, se sintió amargado, se sintió que no valía la pena ya vivir, ¿verdad? Que no valía la pena vivir. Pero vea qué tremendo. Dice que un ángel, dice, lo tocó. O sea, algo sobrenatural sucedió en la vida de este hombre. Y algo sobrenatural, yo sé que va a suceder en la vida suya, en la vida suya. Y vea qué tremendo. Dice, entonces, versículo 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Wow, vea qué tremendo, qué tremendo. Elías vuelve a dormirse, vuelve otra vez. Vea que lo que él recibió, ¿verdad? Fue una visitación. Un ángel del Señor fue quien lo despertó, quien lo levantó, ¿verdad? Este, y vea, eh, el ángel, Dios le pone comida para que él coma, para que él se fortalezca, porque en el estado en el que él estaba, era complicado para la vida de él, el natural. Y sin embargo, vea que Dios hace el milagro, ¿verdad? Y él todo tranquilote, ¿verdad? Otra vez se durmió, otra vez. Dijo, este asunto no es conmigo, ¿verdad? Él estaba completamente em,
fuera según él, del propósito de Dios, ¿verdad? Ok. Versículo 8 dice, y se levantó pues y comió y bebió después de que otra vez el Señor lo levantó y fortaleció con aquella comida. Dice, y caminó 40 días y 40 noches. Y dice, y llegó al monte de Dios. Elías es alcanzado por Dios. Elías es alcanzado por Dios y dice que él comió, se fortaleció y porque él sabía, Dios sabía que él necesitaba que Dios interviniera en su vida para poderlo levantar. Y muchos tal vez están viviendo en la situación de Elías, porque vea lo que dice aquí, dice, y Elías cuando llegó a Oreb, el monte de Dios, dice que se metió en una cueva donde pasó la noche, dice, y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió y le dijo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, oiga, los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vea qué tremendo. A veces uno no necesita ni gente de afuera. A veces dentro del mismo pueblo de Dios hay gente que lo asesina a uno. Hay gente que trata de sacarlo del propósito de Dios. Y vea que es el pueblo de Israel quien había dejado a Jehová, al Dios de Israel, por haber seguido a Baal, ese Dios, ¿verdad? Ok. Elías huye, ¿por qué? Porque él se sintió decepcionado, que lo traicionaran, se sintió decepcionado de que el pueblo de Israel había abandonado sus principios. Por eso el mensaje dice, vuelve a tu esencia, porque tu esencia tiene que ser Dios, la fuerza de tu vida tiene que ser Dios, el propósito de tu vida tiene que ser Dios. No hay ninguna otra razón que pueda alterar o cambiar ese propósito en tu vida. La esencia tiene que ser Dios en ti. Y tú tienes que atesorar esa palabra en tu corazón, llenarte de fe, llenarte de confianza y decir, ok, si es Dios el que me ha llamado para cosas grandes. Y yo tengo que creerlo, yo tengo que verlo así. Amén. Ok, sigamos leyendo, porque quiero terminar, quiero que usted reciba lo que Dios tiene para usted. Dice, ok, bueno, dice que él, bueno, pues ok, el versículo 9 dice que se metió en una cueva. El versículo 10 dice, y he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan, dice, para quitarme la vida. Entonces, versículo 11, él le dijo, sal fuera. ¿Quién le dijo? Dios. Dios le dijo, sal fuera. ¿Sal fuera de dónde? De la cueva donde estaba encerrado, de la depresión donde estaba, de la agonía que lo tenía ahí, de la decepción. Le dijo, sal fuera, le dijo Dios, y ponte sobre el monte delante de Jehová, y he aquí que Jehová pasará, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas y delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el, el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Y qué sucedió? Dice que cuando Elías sintió ese silbo apacible y delicado, versículo 13 dice, y cuando Elías oyó, y cuando oyó Elías, perdón, cubrió su rostro con su manto
y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido, otra vez le dice, otra vez he sentido el celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan y quieren quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, y a Jerú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jerú lo matará, y el que escapare de la espada de Jerú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vea qué tremendo. Siempre, siempre Dios ha guardado un remanente fiel. Cuando todo usted piensa que está acabado, cuando todo usted piensa que está terminado, sabe, Dios siempre ha guardado un remanente. Y yo creo que usted que está ahí detrás de ese monitor es parte del remanente que Dios tiene para este siglo. Porque Dios está buscando, la palabra dice, Dios anda buscando hombres que sean idóneos para enseñar a otros. Dios anda buscando adoradores, Dios anda buscando gente que le abra el corazón, que no mire la adversidad, que no mire los problemas, que no mire la situación en la que está viviendo. Dios está buscando hombres valientes que puedan no doblar, no doblar, que sean de un solo pensamiento, que no se arrodillen ante nadie, que no se sientan menos ante nadie. Y de ese remanente, Dios va a levantar una nueva generación. Dios cuenta con usted. Dios cuenta con usted porque el propósito de Dios para su vida no ha terminado. El propósito de Dios para mi vida, yo pensé que ya yo había terminado, que ya yo había llegado y no más. Y Dios, que tenía todo preparado aquí, empezó otra vez a levantarme, empezó otra vez a fortalecerme, empezó otra vez a darme ánimo, a darme esperanza, a llamarme, a confiar en mí. Y Dios hablaba a mi corazón y me decía que Él me había escogido como pastor a las naciones, que no había sido mi voluntad, sino que había sido la voluntad de Él, que yo no había llegado a esta nación, que había llegado por casualidad, que no había llegado a la iglesia de los pastores Valle por casualidad, sino que Él tenía un propósito, que Dios me había abierto esa puerta y que Dios me había traído y me había sentado en ese lugar. ¿Para qué? Para bendecirme, porque un día, un día fue escrito así, un día en la agenda de Dios. Yo no me imaginaba que yo iba a estar en Estados Unidos, ni mucho menos viviendo casi 6 meses en Estados Unidos, pero los propósitos de Dios ya estaba escrito, ya estaba ahí, que yo iba a estar en esta nación. ¿Sabe? Un día, yo creo que Dios otra vez vio mis manos levantadas. Yo creo que un día otra vez Dios vio mis lágrimas. Yo creo que un día Dios vio mi clamor desde lo profundo de mi corazón. Sabe que el único que puede cambiar muchas veces la decisión para que Dios pueda usarte eres tú. Solamente tú. Porque no es el propósito de Dios traerte a esta tierra
para que vivas mal, para que vivas amargado, para que no tengas propósito ni destino. No es el propósito de Dios, para que otros vivan bien y tú vivas ahí siempre con lo mínimo, con lo mínimo. No, no es el propósito de Dios. Dios te trajo a esta visión para bendecirte. Dios te trajo a esta visión para prosperarte. Dios te trajo a esta visión para que tú sepas y creas que hay algo más para ti, que el propósito de Dios para tu vida no ha terminado. Aunque la gente crea y tal vez diga cosas que no tenga que decir, pero tú tienes que creértela, tienes que creértela, tienes que entender que Dios está contigo, que Él no te ha dejado, que Él no te ha abandonado, que Él no te va a abandonar, que Él está ahí, Él entiende nuestra situación, Él sabe el proceso que estamos viviendo, Él sabe la situación, pero Dios sabe y te dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo todos los días. Y Él sabe que tú en Dios eres una gran mujer, que tú en Dios eres un gran hombre, que tú en Dios puedes hacer proezas. Y sabe, Dios lo hizo en el tiempo antiguo. ¿Y qué impide que Dios lo haga otra vez? Nada, nada, porque Él es poderoso, Él es soberano, Él es Dios. Él es Dios, simple y sencillamente Él es Dios. Y Dios es el que te llamó, no fui yo, no fue nadie. No fue el presidente, no fue tu mamá que no, fue Dios que tenía un propósito en tu vida. Y ese propósito en tu vida, tú tienes que llegar a cumplirlo. ¿Cómo te das cuenta del propósito de Dios? Es muy fácil. Vuelve a tu esencia, vuelve a buscar a Dios, vuelve a doblar rodillas delante de Dios, vuelve al ayuno, vuelve a la oración, porque eso es lo que, y Dios, Dios me hablaba a mi corazón y me decía, quiero que enseñes de tu testimonio, porque esa es la condición de la iglesia, porque esa es la condición, ¿sabe? Aún dentro de la misma gente que está en este ministerio, que se han olvidado de Dios, que tienen otras cosas más importantes que Dios, que tienen otras cosas que realmente que atesoran y sabe qué dice la palabra de Dios, sabe qué pide Dios de ti. Dios pide tu corazón, así como Satanás pide tu corazón, así Dios pide tu corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tú amas a Dios, si tu tesoro está en Dios, tú te aferras a Dios, tú vas a caminar con una certeza y una seguridad de que Dios te puso aquí en este ministerio para que este ministerio, sabe, este ministerio tiene mucho que dar. Este ministerio yo pensé que había acabado, pero no ha acabado. El mejor tiempo, el mejor tiempo para este ministerio, sabe, está llegando. Y Dios cuenta con usted, Dios cuenta con usted, Jenny. Dios cuenta con usted, Jenny, para el propósito. Dios cuenta con usted, Pastora Liliana. Dios cuenta con usted, Jeffrey, Rebeca. Dios cuenta con usted, Xiomara. Dios cuenta con cada uno de los que están ahí. Así que no se tire, no abandone el barco. Sabe, nosotros no hemos sufrido nada, pero nada. Quiero leerle lo que realmente los hombres de Dios sufrieron en el tiempo antiguo. Y sabe por qué yo se lo quiero leer, porque estos hombres caminaron con una visión, con un propósito, porque tenían la certeza y la seguridad que el que los llamó era fiel. Y yo no sé si usted en algún momento de su vida, y quiero que me escuche muy bien, póngame toda la atención posible, escúcheme. Estos hombres, ¿sabe? A pesar de lo que sufrieron, nunca perdieron el propósito de Dios para sus vidas. Prefirieron morir
prefirieron entregar su vida antes que negarse. Yo leí esto hoy y escuche lo que estos hombres pasaron. No sé si usted alguna vez los ha leído, pero escuche lo que estos hombres, cómo murieron estos hombres. Y yo quiero que eso llegue ahí hasta lo más profundo de su ser. ¿Sabe? Yo cuando lo leí, yo lo he leído 3 veces, las 3 veces lloré, porque yo dije, ¿cómo es posible? O sea, lo que yo quise renunciar es una pendejada, así, perdóneme la expresión, es una pendejada. Y vea cómo murieron los apóstoles. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por, por una herida en su espalda. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme palangana de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue luego condenado a las minas de la prisión de la isla de Patmos. Escribió su profético libro, el Apocalipsis, en Patmos. Más tarde, el apóstol Juan fue liberado y regresó para servir como obispo en la Odisea de Turquía moderna. Murió anciano, fue el único apóstol que murió en paz. Pedro fue crucificado boca abajo de una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, fue porque le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, el llamado justo, el líder de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado a más de 100 pies hacia abajo, desde el pináculo del templo oeste, cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo mataron a golpes con un garrote. Este mismo es el pináculo donde Satanás llevó a Jesús a ser tentado los 40 días, que le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, le decía Satanás, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, ¿verdad? Y entre las manos te llevarás para que tu pie no tropiece en piedra y taca, taca, taca. Santiago, el hijo de Zebedeo, era pescador de oficio. Cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio, como líder fue fuerte de la iglesia. Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba observó asombrado cuando defendía su fe en el juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a él hasta el lugar de ejecución. Vencido por la convicción, declaró su fe al juez y arrodillado junto a Santiago para aceptar ser decapitado como cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Dio testimonio de nuestro Señor en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado, sí, por su predicación en América, donde fue degollado hasta morir con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía.
Sus seguidores informaron que cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés les saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz, has, la cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo, colgado de ella. Continuó predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que expiró. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en ese continente. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo de Tarso, el que cuando el perseguidor de la iglesia, el que tuvo en consentimiento que asesinaran muchos cristianos cuando estaban apedreando a Esteban, dice que pusieron sus ropas, las ropas de Esteban ensangrentadas a los pies de Pablo. Ese mismo Pablo, es este mismo Pablo. Dice así: Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Pablo soportó un largo encarcelamiento que le permitió escribir las muchas epístolas de las iglesias que había formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, forman parte del Nuevo Testamento. ¿Qué le pareció? ¿Sintió que algo se movió ahí en su corazón, en su mente, en su espíritu? ¿Sintió ese dolor? Porque no fue fácil. Nadie dijo que era fácil. Pablo en las últimas cartas escribió una que es la más importante. Pablo no buscó en el último momento de su vida, en los últimos momentos antes de ser decapitado, Pablo siempre mantuvo su fe puesta en Dios. Quiero leerles lo que el apóstol Pablo pidió y se lo dijo a Timoteo antes de morir. Pablo nunca pidió quédate con mis propiedades, te encomiendo mis pertenencias, ¿verdad? Cuida a mi familia. ¿Sabe qué pidió Pablo? Lo último que la última petición de Pablo, y yo quiero que esto usted lo guarde ahí en su corazón. Según dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: te encarezco, dice Pablo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos,
Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz hora de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Cierro con esto. Ya dejémonos en realidad de vivir un evangelio tan simple. Dejémonos de estar en enemistades, en pleitos. Dejémonos de estar peleando por cosas que no valen la pena. Tomemos de verdad. Yo les digo, como les dijo Pablo, te encarezco delante de Dios que instes, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe? Aunque los días están acortados, aunque ya falta muy poco para que muchas cosas, sea el despertar de muchas cosas, ¿sabe? Todavía hay tiempo para usted. Todavía hay tiempo para mí, para que anunciemos, para que caminemos juntos, que nos unamos. ¿Saben por qué? Los últimos derramamientos de Dios, los últimos avivamientos de Dios, ¿saben? No surgieron por casualidad. ¿Sabe por qué surgieron muchos avivamientos en Indonesia, en Gales, en Azusa? Dice, yo estaba leyendo lo que sucedió con el pastor William Raymond, o Sirmun, creo. Bueno, es una palabra en inglés. Dice que este hombre fue hijo de esclavos y él llegó a Susa y dice que Dios lo empezó a usar a él. Dice que cuando él llegaba a la iglesia, es algo loco, es algo absurdo, o sea, es algo que a veces uno ni por la mente le pasa. Dice que Dios le dijo que se pusiera una caja estando sentado, que se pusiera una caja de madera y se tapara el rostro. Y desde que empezaba el culto, el que presidía, el que cantaba, el que ministraba, él pasaba, la gente le escuchaba hablar en lenguas, hablar en lenguas. Y cuando le tocaba a él presidir el servicio, él se quitaba la caja y el poder de Dios caía sobre la vida de este hombre. Dicen los estudiosos que en Susa muchas veces llamaron a los bomberos porque vieron un fuego sobre el edificio donde estaba este hombre, el fundador de la iglesia pentecostal. Y llamaron a los bomberos muchas veces porque era un fuego que caía. Sabe que los últimos tiempos Dios va a hacer cosas sorprendentes. ¿Sabe qué dice el libro de Joel? Dice, en los postreros tiempos, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Va a ser algo sorprendentemente natural, ¿sabes? Dios no está limitado a una tradición, a una religión, a una regla. Dios no tiene límites, ¿sabe? Yo hablando con el pastor David, con el pastor de aquí de Estados Unidos, yo le decía una inquietud que había en mi corazón y yo le decía con referente a este pasaje, pastor, yo creo esto, no sé si estaré equivocado, pero corríjame usted.
Yo creo que en los últimos tiempos, el último y gran avivamiento que habla el libro de Joel y que también se dice en Hechos 2, creo que 43, 40, del 43 al 47, de que en los últimos tiempos dice que Dios derramará el Espíritu sobre toda carne. Y yo le decía a él, yo creo que el último gran avivamiento no va a ser ya en una ciudad, no va a ser en un pueblo específico, no va a ser solo como han habido estos últimos moveres de Dios, de avivamientos grandes, sino que yo le decía a él, sabe, yo creo en mi corazón firmemente que el último y gran avivamiento para la iglesia va a ser para aquellos hombres y mujeres que estén de rodillas, clamando, orando, buscando el rostro del Señor. Y como la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, la Biblia dice que los ojos de Jehová están rodean la tierra. Y cuando eso suceda, yo sé que va a haber mucha gente que va a ser tomada por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios va a llegar sobre ellos y va a ser algo global en todo el mundo. Porque la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de hombre, humanos. Este cuerpo que yo tengo es la habitación, es la casa de Dios y lo hemos predicado en los encuentros. ¿Se acuerda? De limpiar tu casa, de mantener tu casa limpia, de tener tu casa en orden, porque si no, empiezas a ensuciar tu casa y suceden cosas muy desagradables. Y el peor estado de esa casa vuelve a estar 7 veces peor. Entonces, ¿cuál es mi consejo? El tiempo de Dios para el ministerio es hoy, es ahora. Y Dios cuenta con usted. Yo le insto para que usted se levante, para que usted tome flaqueza, tome fuerza. Y dígale, ok, dígale a Dios su necesidad, dígale a Dios qué es lo que lo frena a usted. Pero dígale al Señor con todo el corazón, Señor, cuenta conmigo, porque yo quiero que tú cumplas tu propósito en mi vida, aquí en la tierra. ¿Sabe? Todos tenemos un destino, un propósito. Cumple tu propósito, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Recuerda que Dios está haciendo cosas grandes en ti, en tu vida. Dame, ya estoy terminando. En ti, en tu vida. Y solamente yo quiero orar por usted. Y quiero agradecerle de todo corazón. O sea, quiero agradecerle de todo corazón el hecho que usted me esté escuchando ahí. El hecho que usted haya sacado este ratito para escucharme y que haya sido obediente. Porque sabe, Dios honra a los que le honran. Hoy yo sé que lo que hoy yo he hablado, no lo he hablado de mi propia boca, lo he hablado porque Dios lo puso en mi corazón para bendecir su vida. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos y permítame orar por usted, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo he hablado tu palabra, Señor, y tu palabra dice que no volverá vacía. Tu palabra no va a volver vacía, Señor, sino que será Dios el propósito, Señor, para cual yo la envíe. Señor, que cada uno de los que estén ahí, Señor, hoy Dios pueda hacer, Señor, una reflexión, Dios, ahí en lo más profundo de su ser. Trata con cada uno de ellos, Señor Dios. Trata con cada uno de ellos, Señor Dios. Revélate, Señor, a ellos, Dios. No los dejes, Señor, que ellos puedan apartarse del propósito, del camino, del destino, Señor, que tú trazaste para ellos, como lo dice tu palabra, Señor. Que tú, Señor, los consagraste desde antes de nacer, de antes de que ellos nacieran, Señor. Tú los consagraste, Señor. Los santificaste, Señor, para este tiempo, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tú, oh Dios, inyecte, Señor, Padre, de fuerza, de vitalidad, de poder, Señor, y que ellos puedan sentir la necesidad de buscarte, Señor, más que al oro, más que la plata, más que las piedras preciosas, Señor, que puedan, Dios,
amar tu palabra y amar tu venida, porque tú vienes pronto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.